Y hola amigos, bienvenidos sean todos a un nuevo video para el canal. Gracias a todas las personas por su apoyo y esta vez vengo con un nuevo video tutorial de cómo realizar un reempaque en Trop International, ¿ok? Es un casillero que la verdad me ha servido bastante y es muy sencillo de usar. Así que bueno, si quieres aprender a cómo hacer reempaque vía marítimo o aéreo, quédate en este video que te lo enseño. Comencemos. Ok amigos, una vez ya en Trop International lo que vamos a hacer es ir a casillero y vamos a lo que sería loguearnos, ok. Ya una vez logueado ya le voy a enseñar el proceso de cómo realizar el reempaque para tu país. En este caso yo voy a hacer reempaque para Venezuela vía marítima. Ok amigos, y una vez ya en Trop International lo primero que tenemos que hacer o lo primero que tenemos que saber es dónde va a llegar nuestros pedidos, nuestro paquete. Ok, vamos a darle a estas tres flechitas que están acá y vamos a ir a donde dice recibos. Y una vez en recibo, como podemos observar, ya tengo aquí varios paquetes con los números de pedidos que son estos, ok. ¿Cómo saber que tu paquete llegó? Primero, si vas a pedir en cualquier página por internet, ¿verdad? O una persona que te va a enviar, siempre te va a dar un número de seguimiento. Allí el correo electrónico tienes que observar que el paquete fue recibido. Además, Trop International te va a dejar unos correos como estos que estás viendo en pantalla, el cual dice que te ha llegado un paquete con tal dimensiones y de tal peso, ok. También acá puedes confirmar con esta captura que estoy dejando en pantalla que te envían tus páginas de compra. En tal caso podemos observar aquí el tracking, ok. Estos son los números de seguimiento de las distintas páginas el cual he comprado, ok. Como podemos observar, acá están los archivos que adjunta. Podemos observar también qué paquete ha llegado, ok. Vamos a darle clic y vamos a ver donde dice documento adjuntado. Aquí está la caja de algún pedido que realicé, y si cierro y veo acá, también podemos ver que también recibí otro pequeño paquete, ok. Y podemos hacer y podemos ver sucesivamente y ver que tengo aquí estos paquetes, ok. Si necesitas saber o necesitas por urgencia traer un empaque por avión, puedes observar primero el número de tracking que coincidan con el pedido que quieres enviar por avión, o simplemente los verificas aquí por el tamaño del paquete, ok. En tal caso yo voy a reempacar todos estos recibos, ok. Todos estos paquetes los voy a reempacar para que se haga un solo envío. ¿Qué pasa una vez que yo reempaque estos envíos? ¿Okay? Ahora, ¿qué sucederá a la hora de hacer el reempaque? ¿Okay? Lo que voy a hacer es voy a seleccionar estas cuatro casillas porque quiero que todos mis paquetes salgan de una sola vez. Entonces, lo más probable es que me venga una caja grande o dos cajas. Realmente por barco es demasiado económico el envío, y lo que vamos a hacer es darle aquí en reempacar, ¿ok? Aquí podemos ver, vamos a darle un valor total. Puede ser el servicio aéreo o marítimo, y yo voy a elegir en este caso marítimo. Un dato muy importante que me gusta de esta empresa Trop International es que puedes guardar tus paquetes, y si decides dejar un paquete allí por un buen tiempo porque todavía no lo quieres traer, porque quieres reunir el dinero para traerlo, realmente no importa, porque yo he tenido paquetes hasta allí hasta un mes y realmente no me han escrito para nada. He esperado que llegue otro paquete y siempre realizo un solo envío, ok. Entonces lo que voy a hacer, vamos a colocarle un valor total, puede ser un valor aproximado, y lo que vamos a hacer, vamos a darle donde dice reempacar, ok. No va a aparecer aquí reempacar, está seguro de reempacar, ok. Vamos, verificamos que todo esté bien y vamos a darle a donde dice aceptar. Una vez va a cargar y nos va a aparecer esto que está acá, ok. Recibo, y va a aparecer que estos cuatro paquetes han sido reempacados con un valor que puse aproximado, ok. Ahora, a veces cuando te metas acá en recibos nuevamente, que fue una cosa que me sucedió, creo que por acá, ok, no. Una cosa que me sucedió aquí fue una vez que yo vi los recibos y vi que realmente no aparecía nada y me asusté, ok. Lo que vamos a hacer es que si no te aparece nada aquí en bodega, porque obviamente lo acabo de hacer, vamos acá donde dice aquí
bodega y pasamos a enviado. Obviamente ya podemos ver acá los pedidos que ya se ha enviado y que estoy esperando y que he recibido. Han sido varios, como pueden ver, ya he trabajado bastante con esta empresa de Drop International y me ha parecido súper excelente. ¿Ok? Mientras tanto, aquí podemos ver lo que está en bodega porque le acabo de dar el reempaque, obviamente todavía no lo han preparado. Tardan aproximadamente 48 horas hasta 72 para que te manden un mensaje de que ha salido. Y ahí lo que va a hacer Trovo International es que te va a mandar un mensaje cuando salga, te va a mandar un mensaje cuando esté en aduana, y una vez confirmado tu paquete, ellos mismos te escriben por WhatsApp. Ok, te voy a dejar por acá un captura, ellos mismos te escriben por WhatsApp. Normalmente yo pago en divisas al chofer, pero también tiene opción de, creo que de Cele y de PayPal, ok, para también hacer tu pago con anticipación. Así que bueno amigos, si quieres saber algo más de sobre esta empresa, créeme que estaré muy feliz de estarles respondiendo en los comentarios. Así que bueno amigos, nos vemos en otro video tutorial. Muchas gracias.